Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Vamos a entrar en la Tercera Guerra Mundial? ¿O al menos Europa va a entrar en guerra directa contra Rusia? ¿Qué futuro les espera a los palestinos? ¿O qué futuro le espera a Israel? ¿Se va a quedar Trump con Groenlandia? ¿O se va a convertir en un dictador, como dicen algunos, o acabarán antes con su vida? ¿Estados Unidos es inevitable absolutamente que entre en guerra contra China antes o después? Probablemente más antes que después. Muchísimas cosas, muchísimas dudas que tenemos, ¿verdad? ¿Y si todo esto, la respuesta, ya estuviera escrita y alguien la conoce? Porque ha sabido interpretar ciertos textos que lo explican claramente lo que está a punto de suceder. Porque resulta que a lo mejor esos mismos textos ya han explicado lo que ha sucedido anteriormente, los grandes acontecimientos, las grandes tragedias, las grandes guerras, y también explican, incluso con pelos y señales, hasta con fechas concretas, lo que va a pasar a corto plazo. Esto nos preocupa a todos, ¿verdad? Como no, muchísimo. Estas profecías que ya se han hecho ciertas en otro momento de la historia y que a lo mejor esas mismas profecías se pueden hacer ciertas también para los próximos acontecimientos que vamos a vivir y a sufrir. Y de todo esto, que nos puede parecer a lo mejor estrambótico o propio de otro iluminado más, pues no, nos lo va a contar un analista mexicano de este país al que queremos tantísimo, pero veréis que no es cualquiera, no es cualquiera. Mirad, os voy a poner muy brevemente su perfil, porque desde luego es impresionante para que veáis que es una persona con un conocimiento sólido, que se ha preocupado de estudiar estos textos, que ahora veremos qué textos son, y que ha encontrado claves que a lo mejor nadie más había encontrado y que son ciertas. Pues mirad, estamos hablando de Girán Ríos Curi. Es doctor en Derecho y Seguridad y realizó su tesis doctoral con el título La identificación ciudadana como base para el desarrollo de un modelo de seguridad integral en México. Y lo realizó además en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Mirad, máster en Dirección y Gestión de la Seguridad, con su tesis final, elaboración del Plan de Seguridad Integral del Museo Naval de Mallorca, también en la Universidad Carlos III de Madrid. Otra maestría, otro máster en Gestión Pública aplicada a Administración Pública, en este caso por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, muy prestigioso. En México, por supuesto. Licenciado en Derecho, también en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y además, en cuanto a Policía Estatal, tiene el certificado por el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia del Estado de México, por medio de 9 en la formación inicial de Policía Estatal. Diplomas, pues veis ahí para aburrir. Diplomado en Inteligencia, de Alta Dirección de Seguridad Pública, en Diseño y Administración de Estructuras Organizacionales y muchísimas más cosas que nos daría para estar hablando durante casi una hora entera. Él, ¿cómo se define o cómo es realmente, aparte de todo lo que os he comentado? Pues mirar, analista en geopolítica profética, además de ser abogado, doctor, como habíamos dicho, con 2 maestrías, 6 diplomados y una certificación internacional como analista de inteligencia por Estados Unidos en colaboración con México. También colaboró en la Embajada de México en España, siendo representante de México ante la Guardia Civil y la Policía Nacional, casi nada. También es policía de inteligencia, analista e investigador. Y además, él se define a sí mismo como que no es un fanático improvisado, sino que sus análisis son serios y profundos. Y ha desarrollado una métrica cronológica basada en los textos bíblicos, ya os doy una pista, pero desde un punto de vista secular. No sigue ideologías, sino coordenadas puntuales. Ha escrito varios libros y publicado uno,
Actualmente está publicando el segundo, titulado Las coordenadas del anticristo. Sus investigaciones le llevan a afirmar que eventos que van a ocurrir en junio de 2026, dentro de muy poco en este mismo año, 2026, y asegura que las condiciones de la geopolítica actual están anunciadas en los textos bíblicos. Así que vamos a escucharle, porque ya habéis visto que es una persona con una gran formación, una persona seria, y que va a responder a esas preguntas, a esas dudas e incertidumbres que todos tenemos y que tanto nos preocupan. Así que ya tenemos aquí a Girán. Girán, un placer que estés aquí en el canal del Coronel, y más una persona como tú, mexicano, un país al que queremos tanto y que encima con tanta vinculación con España. Bienvenido. No, muchas gracias, Coronel. El honrado y el emocionado soy yo. De verdad, muchísimas gracias por albergarme aquí y por permitirme compartir esto con ustedes. Pues mira, bueno, aquí te había puesto alguna cosa más, por ejemplo, que ahora vamos a entrar en detalle. Hablas de que Zacarías 6.1 profetizó los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que estaban ya profetizados en Zacarías 6.1, que las langostas a las que se refiere el Apocalipsis 9.3 en realidad son helicópteros, que los rollos voladores de Zacarías 5 en realidad son misiles, que a solo 666 metros, qué curioso, ¿verdad?, de donde se estrelló el avión en la Torre Sur, en las Torres Gemelas, fue infligida la herida mortal a una de las cabezas del anticristo, y que las Torres Gemelas de Nueva York en realidad son las columnas del pórtico de Salomón que anuncian el acceso del templo Groenlandia perteneciente a la tribu de Dan, y que Estados Unidos representa a la tribu de Benjamín. ¿Quieres ya contarnos un poco sobre todos estos temas, o quieres que entremos ya en esa presentación maravillosa que nos has preparado? No, la verdad es que todos estos datos que nos compartes, ciertamente allí están en las Escrituras. No es fácil entenderlo desde un punto de vista religioso. Por eso es que una de las condiciones en las que se nos permite ver esto es haciendo a la religión y a las ideologías, hacerlas completamente a un lado y centrarnos exclusivamente en lo que dicen las Escrituras, ¿no? Las Escrituras tienen su propia política, por así decirlo, para poder ser entendidos. Es información cifrada, es información privilegiada. Pero está muy claro, una vez que entendemos cuáles son las reglas del juego, podemos entender absolutamente todo lo que está ahí. Y sí, ciertamente, ¿no? Una del lenguaje que utiliza el creador para podernos hablar es a través de algo que nosotros no podemos controlar, que es el tiempo. El tiempo es básicamente el lenguaje que él utiliza para poder darnos los mensajes o sus mensajes a través de las Escrituras y a través de los profetas, ¿no? Si me permite, para poder contextualizar de qué estamos hablando, por qué estamos hablando, porque por supuesto que toda esta información a mucha gente le va a explotar la cabeza cuando escuche esto, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, pues todo esto está en las Escrituras. Hay que entender las Escrituras, ¿no? ¿Te parece entonces, Girán, que empecemos con la presentación que tú me has enviado? ¿Empezamos por ahí? Sí, por favor. Perfecto, pues mira, vamos allá. Empezabas aquí. Además, me ha llamado la atención, ¿por qué ponías este número 1,817? Porque es el número de profecías totales que hay en la Biblia, ¿no? El número de profecías que hay en la Biblia. Así casi es. 2.000, casi 2.000 profecías. Así es. De hecho, creo que este es una imagen, pues, de una versión anterior. Le mandé después otra. A ver. Que de hecho es el universo profético. En la siguiente, ahí están las 1800, en la siguiente, ahí está, ¿no? Dice, el número total de profecías en la Biblia son 1817 profecías distribuidas en 8.352 versículos. Es decir, en toda esta Biblia, ¿no? En total, si podemos extraerle el total de las profecías, son esas 1817 profecías. Qué barbaridad. ¿No? Ahí tenemos todas las profecías.
Y a partir de que tenemos todas esas profecías, podemos clasificarlas entre las profecías que ya se han cumplido y las profecías que todavía están pendientes por cumplirse. Entonces, ¿Y qué hay más? ¿Que se hayan cumplido o las que quedan por cumplirse? No, te lo estoy no, viendo las que aquí. quedan, no, las que ya se cumplieron son más. Se han cumplido aproximadamente el 70% de todas las profecías. 1239. Pero Así es, todavía quedan 578 profecías por cumplir. por Y las que cumplir. se han cumplido a rajatabla, tal cual venían en la A Biblia. rajatabla y en el puntualmente, pues. Sin dilación, sin retraso alguno, todas se cumplieron exactamente en el momento en que dijeron que se iban a cumplir, se cumplieron, ¿no? Hay 1239 profecías que ya se han cumplido, ¿no? Profecías que tienen que ver con Babilonia, con los tiros, con Egipto, con la muerte y resurrección de Yeshua. Todas esas ya se cumplieron, ¿no? Hay 500 aproximadamente, 535 profecías, bueno, 578 profecías que todavía no se cumplen, y de ellas hay reservadas 535 para los últimos tiempos, ¿no? Que se Para empiezan los últimos. para los últimos tiempos, ¿no? ¿Y Que tú crees que esos últimos tiempos están muy próximos o están todavía muy lejanos, Girán? ya estamos en los últimos tiempos, coronel. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos y se los voy a explicar, ¿no? ¿Por qué ya estamos en los últimos tiempos? Si le pasamos a la siguiente, ¿no? Aquí nos centramos exclusivamente en las profecías de los últimos tiempos, ¿ok? Dice, de esas 578 profecías que están pendientes por cumplirse, ¿no? La inmensa mayoría de ellas, es decir, 535, están reservadas específicamente el periodo conocido como el últimos tiempos, como los últimos tiempos o las 70 semanas de Daniel, ¿ok? Estas incluyen eventos como la manifestación del anticristo, que de hecho ya está el anticristo operando desde su trono, la restauración total de Israel, que fue el 14 de mayo de 1948, que también ya se cumplió una profecía de Isaías. Y hay además 100 pasajes o referencias proféticas que se centran exclusivamente en el anticristo y únicamente 4 que hablan de la abominación desoladora, ¿no? Es muy Oye, poco. perdóname, Girán, como yo soy un ignorante total en estos temas, ¿qué es o quién es el anticristo? El anticristo actualmente es Donald Trump. Donald Trump es el anticristo. Donald Trump es el anticristo. Y no lo digo yo, lo dicen las escrituras, ¿no? De hecho, para poder precisar el anticristo, no basta con que una persona sea mala, o sea siniestra, o sea, eso lo tenemos en el imaginario. Yo me centro exclusivamente en las coordenadas que establece las escrituras, ¿no? No basta con que, a ver, si parece pato, si camina como pato, si grazna como pato y nada como pato, pues está muy difícil que sea un gallo, ¿no? ¿Y qué es lo que tú identificas en Donald Trump para considerarle el anticristo, Girán? Hay varias características de modo, tiempo y lugar que debe de satisfacerse en todo análisis. Tiene que cumplirse con esas 3 condiciones, de modo, de tiempo y de lugar. Las condiciones de modo, tiempo y lugar lo definen a él, lo exhiben a él, lo desnudan a él de cuerpo completo como el anticristo, ¿no? Y todo parte desde el momento exacto del nacimiento de Yeshua, del nacimiento del Mesías, del momento de su crucifixión, los 3 días de la resurrección, el momento exacto, que fue un 9 de junio del año 28, en que ascendió a los cielos, y a partir de ahí contabilizar las semanas en las que establece Daniel 9:27, contabilizar las semanas hasta que se localice el Arca de la Alianza, que fue localizado el 6 de enero de 1982. Y a partir de ahí, ¿cuándo fue el siguiente evento? Que fue el 11 de septiembre del 2001. Todos estos eventos apuntan hacia Donald Trump.
¿Por qué lo apuntan a él? Porque exactamente, tal y como dice Daniel 9:27, que dice que a la media semana se, se, se reflejará o se verá al desolador, al anticristo, pues exactamente media semana después, esto es 35 años después, eso es media semana, pues 3 años y medio, o 3.5, Donald Trump estaba tomando posesión como cargo al presidente de los Estados Unidos en su primera versión. ¿Ok? La segunda versión viene después. Y todo esto se va cumpliendo durante todo el año, del 2016, en donde él estuvo manifestándose, se van cumpliendo varias profecías conforme van avanzando los eventos. ¿Ok? Y después, en la segunda administración de Donald Trump, la manera en cómo está desarrollando los eventos sencillamente está cumpliendo lo que está diciendo, lo que dicen las profecías de él. El cuerno pequeño, los tres cuernos que tiene que derribar, que habrá de derribar, pues ya derribó uno, fue Venezuela, ¿no? Y ahí va el segundo, y ya lo está derribando, el segundo es Cuba, ¿no? Y ahí va el tercero, y el tercero muy probablemente va a ser Irán, ¿no? Son los 3 cuernos. ¿Y por qué son cuernos? También lo establece la Biblia, también lo establece las Escrituras, ¿no? Todo esto va acumulándose y va cumpliéndose puntualmente en condiciones de modo, de tiempo y de lugar, ¿no? Por eso es que afirmamos, yo afirmo, que Donald Trump es el anticristo, lo cumple a cabalidad con todos y cada una de las referencias bíblicas que hay sobre el anticristo, ¿no? Qué bueno. Entonces, ¿qué nos espera qué tenemos que temer de este anticristo? El anticristo viene a prepararle el camino a la segunda venida del Mesías, ¿no? Esa es su chamba, esa es su función. ¿Por qué? La respuesta está en Génesis. Génesis, en el libro de Bereshit. A lo largo de la creación, la Biblia nos establece que primero para poder crear, primero tiene que haber oscuridad. Y dice, fue la tarde y la mañana el día número 1, fue la tarde y la mañana el día número 2, fue la tarde y la mañana. Siempre empieza por la tarde, siempre empieza por la penumbra. Es decir, cuando hay penumbra, después viene la luz que vence a la penumbra y da a la luz. Ese mismo proceso es el mismo proceso de creación que hay para todos. Usted y yo estuvimos 9 meses en la panza de nuestra mamá, oscuridad, y después de 9 meses nacimos a la luz. Pero no solamente nosotros, sino cualquier cosa, el celular, la computadora, el micrófono, todo siguió con el mismo proceso. Estuvo primero en la imaginación de alguien, oscuridad, y después lo materializó y salió a la luz. ¿Okay? Ese es exactamente el mismo proceso conductual para la creación de absolutamente todo. Ahora, cuando habrá de revelarse la segunda venida del Mesías, debe de descomponerse primero para implantar la oscuridad, y para eso el enviado es el anticristo. Él tiene que descomponer absolutamente todo a través de los 4 vientos que establece Zacarías 6:1, ¿no? El epicentro de esto es Nueva York, en las 2 torres gemelas de Nueva York, y su función es descomponer, esa es su chamba. Ese es su trabajo, Claro, entonces, descomponer. ¿tú crees que en ese último objetivo que tiene Irán, que parece que ya está muy a punto de ser atacado, ¿tú crees que eso sería ya la apoteosis, por así decirlo, del caos total, del cual renazcamos a partir de ese momento? No ¿Sería el punto de solamente, inflexión el ataque a Irán? sí, sí, claro, coronel, pero no solamente no solamente es un evento aislado en Irán, sino que también, de acuerdo a lo que dicen las escrituras, no solamente es un conflicto bélico con un cuerno, pues, sino que también es la incorporación de inteligencia artificial, sino que también es la incorporación de otros esquemas de financieros en la economía. Dicen las escrituras que va a haber un deterioro importante en la economía, y va a haber
un acorralamiento importante a partir del 2 de junio del 2026 de este año, en donde se nos va a acorralar de tal manera que no vamos a poder ni comprar ni vender si es que no nos adherimos a los planes que establece la propia Biblia. Y eso lo va a establecer no solamente el anticristo es nada más la primera bestia, pero viene la segunda bestia, ¿no? La segunda bestia. ¿Y cuál es esa segunda bestia? Los parámetros nos dicen escriturales, nos dicen que esa segunda bestia es Jared Kushner, que es su yerno, ¿no? Él junto con seguramente Elon Musk, ¿no? Que es el que medio tengo en el radar, no le he terminado todavía de configurar todos los datos, pero todo me apunta a que sean ellos dos. Van a implantar un mecanismo de monetización para que no puedas ni comprar ni vender a menos de que te des de alta o a menos de que estés inscrito en el ecosistema que ellos van a imponer, ¿no? La moneda digital, ¿no? Ya no va a haber el dinero económico, el dinero físico como lo conocemos actualmente. Y esto se ha estado haciendo desde noviembre del año pasado, ¿no? Se está preparando. Y todo eso, pues, tendría como que muchísima lógica, ¿no? Porque todo lo que está ocurriendo. Lo que sí queda claro, la abominación desoladora que marca los evangelios, que marcan a la abominación desoladora como el evento, como la señal en donde usted y yo y todos tenemos que tomarnos muy en serio de que si ya está la abominación desoladora, entonces nosotros ya tenemos que actuar, ¿ok? Es el único evento en donde el Mesías nos dice, no es necesario que ores, no es necesario que pidas, no es necesario, no. Es el único evento en toda la Biblia donde dice, cuando veas la abominación desoladora, corre, sal corriendo, ¿no? Es lo que tú hablabas aquí, esto de la abominación desoladora. Desoladora. Madre mía. Así es. Sí. La abominación desoladora es el evento en donde empieza a correr el reloj hacia atrás, ¿no? Cuando ya está la abominación, sí, ya para atrás, ya no hay, ya nada lo puede detener. Ya cuando la abominación desoladora está ahí es porque ya todas las fichas están en su lugar. Entonces ya lo único que queda es, ahora sí corre, todos aquellos que están en Judea, vayan a los montes. Así es como dicen las escrituras. Todos aquellos que están en Judea, ¿qué es Judea? Judea es centros urbanos. Todos aquellos que están en los centros urbanos, vayan y refúgiense o quédense en los montes. ¿Por qué? No queda claro todavía, pero conforme como se están configurando las cosas, ¿no? O va a haber ausencia de luz eléctrica, o va a estar muy presente el tema de el control de que si no puedas comprar o vender, si no es que estás incorporado al sistema del anticristo, pues yo lo entendería así, irse a los montes, a los lugares apartados, donde no hay centros urbanos, en donde vive de las bendiciones que Dios te da, vive de la tierra, vive de los frutos, ¿no? Desconéctate de la red. Una vida, digamos, natural, quitando cualquier dispositivo electrónico, casi lo que tú dices, volver hacia atrás, ese reloj que corre hacia atrás, ¿verdad? Un poco volver a los orígenes. Sí, de hecho, quien nos dice cómo llegamos al 2 de junio del 2026, porque lo establece Daniel. En Daniel 9:27 dice, a partir de que sea quitado el continuo sacrificio, habrán 1290 días, porque después de 1290 días llegará la abominación desoladora, ¿no? Así lo dice. Ahora, si sabemos que el continuo sacrificio se suspendió o se retiró el 11 de septiembre del 2001,
Entonces, 1290 días, en realidad son 1290 semanas, porque así nos enseña la Biblia que debemos de contabilizar. Nosotros no, la Biblia no contabiliza de momento a momento, contabiliza ciclos, ¿no? La semana es un ciclo que se repite. Y si nosotros contabilizamos 1290 semanas naturales de 7 días, esto que termina el 2 de junio del año 2026, que es el momento en donde la abominación desoladora, que de hecho ya está, es Mandani, que está como alcalde de Nueva York. Nueva York es el lugar santo y todo eso está explicado en la Nueva York es el presidencia. lugar santo. Nueva York es Nueva el lugar York es santo. por varias cosas. Básicamente porque ahí está el lugar, el centro financiero del mundo, en el World Trade Center, que fue el que fue impactado el 11 de septiembre del 2001, y eso fue lo que ocasionó que se cesara el continuo sacrificio, ¿no? Y aquí como que mucha gente como que no lo entiende mucho, ¿no? ¿Qué tiene que ver Nueva York, Estados Unidos? ¿Qué no es en Jerusalén? ¿Qué no es en Israel? El templo está allá, ¿por qué me lo pasas de este lado de acá? De algunas cosas muy interesantes. Habremos de entender que cuando Yeshua, cuando el Mesías fue crucificado, cuando expiró, esto fue el 28 de abril del año 28, el velo se partió de arriba a abajo. ¿Qué es el velo? Así dicen las escrituras, el velo se partió de arriba a abajo. ¿Qué significa esto? El velo está en la Torá, ahí está explicado. ¿Para qué sirve ese velo? El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo dentro del templo. Bueno, pues eso se partió de arriba a abajo. ¿Qué significa eso? Significa que el lugar físico ya no era más, ya no era necesario. Se separaba el lugar santísimo, que sigue estando ahí en Jerusalén, del lugar santo, se separó. ¿Y dónde se puso el lugar santo? Se puso en Nueva York. ¿De dónde sale tremenda cosa? Me dice mucha gente. ¿De dónde sale? Ah, bueno, pues las Torres Gemelas de Nueva York. Una de las condiciones para poder entender la Biblia es entender que la Biblia no es religiosa. El texto bíblico La Biblia no es religiosa. no, la Biblia no es religiosa. La Biblia no tiene nada que ver ni con que sea usted católico, o cristiano, o apostólico, o romano, o judío. La Biblia es algo así como un periódico, nada más. Cuando usted compra un periódico y usted lee el periódico, usted nada más le está dando, usted está enterándose de los eventos puntuales, ¿no? Pelones, pues, sin ningún tipo de inclinación política, nada, nada, nada. Bueno, pues la Biblia es eso, ¿no? La Biblia es exactamente la narración puntual de los eventos, punto, sin ponerle más historias, ¿no? Quien le pone más historia, pues es el ser humano. Nosotros sí le ponemos adornos a todo lo que vemos de este lado de acá, pero la Biblia no es así, ¿no? La Biblia dice exactamente lo que es. Ahora, si la Biblia me está diciendo que al momento en que el Mesías muere, expira, pues se rasga el velo, lo que está haciendo es que está separando el lugar santo del lugar santísimo. Y no volvemos a ver el lugar santo hasta, hasta cuando vemos ya instalado ahí las torres gemelas de Nueva York. Cuando llegan los aviones e impactan a las torres, hay que ponerle mucha atención a qué torre impactó primero y a qué hora exactamente fue. Y quién fue la segunda torre y a qué hora fue exactamente Danos el detalle, por favor, Hiram. Danos el sí, detalle. no, el detalle es que primero impacta a la torre norte a las 8:47 de la mañana y después impacta a la torre sur. Y la distancia que hay en tiempo son 1020, 1020 segundos, cuando impactan a los dos. Ese dato, 1020, 1020, lo volvemos a encontrar en el libro en la Primera de Reyes.
Porque exactamente los mismos datos, 10, 20. 10, 20 es la distancia o el parámetro que utiliza el rey Salomón para poder construir las dos torres que anuncian la entrada al lugar santo. No hay coincidencias. De hecho, eso es una de las condiciones para poder entender la Biblia. No existen las coincidencias. Dios está hablando a través de los tiempos. Dios está hablando con extrema precisión. Te está diciendo, esas torres son las mismas torres que me están anunciando el lugar santo. Y el lugar santo está ahí, en Nueva York. Yo no podría decir, bueno, pues hay 10, 20, pues puede ser una coincidencia, hombre, no dice nada. Pero lo que ocurre es que 22 años después de ese evento, a 666 metros de ahí, se dicta sentencia condenatoria en contra de Donald Trump por 34 cargos penales en su contra. Eso, de acuerdo a la Biblia, eso es una herida de muerte, tal y como lo dice Apocalipsis. Entonces, todo empieza a tener como que sentido. Porque en el libro de Daniel 9:27 dice que por causa del anticristo, por causa de él, del cuerno pequeño, fue retirado el continuo sacrificio. Y uno entendería si es que lo quiere entender con un lente religioso, entendería que el anticristo va a llegar y entonces él va a deshacer o va a prohibir que se esté llevando el sacrificio al templo, y a lo mejor eso es lo que mucha gente trae en la cabeza. Pero lo que realmente está diciendo es que gracias al anticristo, o por causa del anticristo, fue retirado el continuo sacrificio para poder revelar su identidad, tal y como ¿Y quedó qué, ahí. qué es eso del continuo sacrificio? Perdóname, Girán, que te haga tantas preguntas, pero es que esto es muy nuevo para mí. ¿Qué es el continuo sacrificio? No, está perfecto, está perfecto. El continuo sacrificio. ¿Qué es lo que sacrificábamos en antaño? ¿Qué es lo que hacíamos? Llevábamos a nuestros borreguitos, ¿no?, al templo y los sacrificábamos. Y de hecho hay una ley que establece, la ley de los corbanot, que que está en Levítico y que también está en Números, y que te dice cuáles son las leyes para poder hacer sacrificios, ¿no? Se llevaba, por ejemplo, yo llevaba a mi borrego para poderlo sacrificar, para expiar mis pecados, porque seguramente fui malo, le grité a mi esposa, no sé, cometí algunos pecados. Entonces, como yo quería sanar, ¿no?, que se me perdonaran esos pecados, entonces yo llevaba al templo, yo llevaba mi borreguito, lo sacrificaba, y de esa manera el sacerdote procedía al sacrificio, y entonces a partir de entonces yo ya fui perdonado. Y ese mismo mecanismo está en la Biblia, está en la Torah, pues funcionó durante muchísimo tiempo, hasta que se destruyó el templo en el año 70, y entonces, pues eso ya no era necesario, ya no era posible, porque la propia Torah te dice que el sacrificio tenía que ser en el templo, nada más, y tenía que ser en el lugar santo. No es que eh, yo no podía agarrar mi borreguito y matarlo en el patio de mi casa y ya está. No, eso no era considerado un sacrificio. Las leyes del Corbanot, las leyes del sacrificio, establecía que yo tenía que trasladarme hasta el lugar santo, y en el lugar santo es donde tenía que haber un sacrificio. Solamente así, ¿no? Ahora, el lugar santo tiene unas características en particular que establece la Torah. Tiene que ser en un lugar ungido por el Eterno, ¿no?, que en este caso era el lugar que estaba en Jerusalén, ¿no?, que fue construido por el rey Salomón, con todas las características de medición, de altura, de profundidad, ¿no?, para que sea considerado como lugar santo, y también el lugar santísimo, que es donde estaba el Arca de la Alianza, y todo esto operaba para poder hacer los sacrificios y que se hiciera conforme a lo que decían las Escrituras, ¿ok? Pero crucificamos al Mesías,
se rasga el velo, se rompe el velo, lo que dice que el lugar santo del lugar santísimo es retirado de ahí, el templo se destruye en el año 70 y por tanto, pues ya no hay dónde hacer, a dónde llevar los borreguitos, ¿no? Hasta que en 1973, que fue donde se inaugura de nuevo se inaugura las Torres Gemelas de Nueva York, y habíamos pensado, pues bueno, pues unas torres más, ¿no? Común y corriente, ¿no? Hasta que llega el 11 de septiembre del 2001, vienen los atentados terroristas y le empezamos a poner mucha atención a lo que verdaderamente ocurrió, ¿no? Los 4 vientos que establece Zacarías 6.1 son los cuatro aviones que impactaron en el 11 de septiembre del 2001. Un avión impactó en la Torre Norte, otro avión impactó en la Torre Sur. Cada uno de estos tienen una explicación. El tercer viento, impactó en el Pentágono, que es el brazo armado de Estados Unidos, y el cuarto cayó en el suelo de Pensilvania. Pensilvania digo, de todos los 50 estados que tiene Estados Unidos, que haya caído en Pensilvania tiene una profundidad importante. Y en el ¿Así? lugar exacto en donde cayó, claro, Cuenta, cuenta. Pensilvania es el lugar en donde se firmó el Acta de Independencia, donde se creó la Unión, donde se creó Estados Unidos, ¿no? De las 13 colonias que se fueron para allá, de las 13, únicamente en Pensilvania fue donde se firmó y donde nació aquella ciudad. ¿Por qué cayó ahí? ¿No? Es una señal que nos están diciendo. La Torre Norte y la Torre Sur evoca el espíritu y la esencia del anticristo, ¿no? De los últimos tiempos. Y además, el tiempo que duraron esas dos torres en pie, que esto está muy interesante, esas dos torres en pie, exactamente el mismo tiempo que duraron en pie, es exactamente el mismo tiempo que duró Yeshua colgado en la cruz. Exactamente el mismo. Hay una relación impresionante ahí, porque te está diciendo que hay una relación, que no es un evento aislado, ¿no? El que haya impactado el tercer avión en el Pentágono, te está hablando que ese va a ser utilizado, que va a ser una herramienta militar que va a utilizar el anticristo, ¿no? El ejército de los Estados Unidos. Y que haya caído en Pensilvania te está diciendo que también es un instrumento que va a utilizar el anticristo, es decir, la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Todo eso te está diciendo el evento del 11 de septiembre del 11 de septiembre del 2001, sencillamente te está avisando qué es lo que va a pasar más adelante, cuáles son los instrumentos bélicos que va a utilizar el anticristo. Y hay una relación impresionante en modo, en tiempo y en lugar. Todo cuadra, todo cuadra. Cuando empecé a hacer estos estudios, yo no le puse anticipadamente el nombre absolutamente nada, sencillamente me dejé llevar por los resultados de los análisis. Y el resultado de los análisis es, el anticristo es Donald Trump, ese es el resultado. La abominación desoladora lo personifica Mamdani, que es actualmente el alcalde de Nueva York, Vaya. que él deviene de los ismaelitas, y que los ismaelitas estén en el lugar sagrado, en el lugar santo, perdón, explica por qué Daniel 9:27 dice que 1290 semanas después de que cese el continuo sacrificio, se va a dar a conocer la abominación desoladora. Todo cuadra, y todo cuadra. Y por último, el primer cuerno que derribó el cuerno pequeño, que es en este caso Venezuela, lo hizo el 3 de enero del 2026. Y dice ahí que únicamente se va a contabilizar
bueno, se le habrá de conceder 5 meses, pues, al anticristo para el derribo, para exponer, y 5 meses vuelve a cuadrar exactamente el 2 de julio del 2026. ¿Okay? Es decir, todo cuadra, todo cuadra. ¿Cuándo se cumplen? ¿Cuándo se cumplen 2000 años, ¿no? Desde que Yeshua ascendió a los cielos, desde que el Mesías ascendió a los cielos, se cumple el 9 de junio del 2028. Por eso es importante tener estos datos. El propio Mesías profetizó que habría de concedérsele 2000 años a los gentiles para poder conocerlo. Y después de eso vendría ahora sí la revelación. ¿Okay? ¿A quién le dijo eso? ¿Dónde está esa profecía? En algún episodio, Yeshua iba camino a Samaria y en Samaria se encontró en un pozo, que también tiene mucha relevancia, con una mujer samaritana. Y ella fue a la única persona, una gentil samaritana. Los samaritanos eran gentiles. A los gentiles fue la única persona que le dijo, yo soy el Mesías. A nadie más le dijo eso, a nadie más, a nadie, nunca jamás dijo. De hecho, cuando los demonios, cuando expulsaba demonios, ¿no? Y los demonios le decían, ay, tú eres, siempre los callaba. Les decía, no digas absolutamente nada. Y a todo el mundo le decía, no vayas a decir que yo te sané, no, ve, pero no vayas a decir. A todo el mundo les decía que no dijera nada. A la única persona a la que sí le dijo que él era el Mesías fue a la mujer samaritana. Y están las escrituras de que se fue a Samaria y se quedó ahí 2 días. ¿Por qué se quedó 2 días? Porque está profetizando. Para el Eterno, para Dios, un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Si se queda 2000 años con los gentiles, es porque está diciendo, les voy a conceder a los gentiles 2000 años para que me conozcan. Después de que me conozcan, ahora sí viene la revelación. Porque desde un punto de vista lógico, si el Mesías ya llegó, si el Mesías se entregó, fue crucificado, resucitó, ¿no? Se cumplió con las escrituras, entonces ya fuimos perdonados, fuimos redimidos, ese es el dato correcto, no fuimos perdonados, fuimos redimidos, es decir, volvimos a tener el mismo status quo que antes teníamos. ¿Qué es lo que, o sea, por qué no se ha revelado ya? O sea, ¿qué es lo que estamos esperando? Si ya vino. Lo que estamos esperando son estos 2000 años, nada más, a que se cumplan los 2000 años, para que los gentiles también lo conozcan a él. Ese es el único motivo por el cual estamos esperando. Pero nuestra espera termina el 9 de junio del 2028. ¿Qué es lo que va a pasar? No sé. Ahora sí que nadie lo Pues mira, sabe. seguimos. ¿Qué nos decías aquí? Fórmula Sí. de contraste para entender las escrituras. 5 reglas de oro. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Sí, las Irán. reglas de la Biblia, como decían anteriormente, la Biblia es información cifrada, ¿no? Hay que saberla entender, ¿no? Aquí yo pongo 5 reglas de oro, que esas 5 reglas de oro son reglas que no se deben de romper nunca para poder entender lo que dicen las escrituras, ¿no? Pongo aquí, regla número 1, toda la información bíblica es cierta, fiable y verdadera. O sea, todo lo que está aquí por algo. Eh, eh, hay que no ponerse a dudar. Sencillamente, si no lo entiendo, es porque fue mal traducido. Entonces, lo recomendable es irnos al original en hebreo, en arameo o en griego. Pero si está ahí, es por algo. Esa es regla número 1. Regla número 2, la Biblia no es religiosa, como lo platicábamos hace rato. La Biblia no habla de religiones, ¿no? La Biblia habla de lo que realmente es. Regla número 3, la Biblia no solo describe características físicas, sino espirituales. Y esto es importante entenderlo. Si la Biblia me dice que va a haber una langosta, por ejemplo, o que va a haber una persona que va a tener 5 cabezas y 10 cuernos, y no tiene nada que ver con el engendro animal o monstruo que de seguro me formé en la cabeza, ¿no? Está hablando de características espirituales y hay que entender, y tiene como que mucho sentido.
Regla número 4, no existen las coincidencias. Las coincidencias que los seres humanos luego llegamos a entender es también un lenguaje que utiliza el creador, ¿no? Las coincidencias están ahí por algo. Y regla número 5, dice, los números forman parte del mensaje. Las matemáticas, y esto es bien importante entenderlo, coronel, las matemáticas no es un invento humano. Nosotros no inventamos los números. Los números y las matemáticas fue inventada por el creador, forma parte de la creación. ¿Dónde está eso? Él desde la creación nos comienza diciendo que formó a toda la creación en 7 días. Ahí está la numerología, y ya incorpora los números, ¿no? Los 7 días. Y a lo largo de las fiestas bíblicas que están ahí, nos invitan a estar contabilizando, nos invitan o nos obligan a estar contabilizando. Tenemos que incorporar los números a nuestra vida, forma parte del mensaje. Si podemos incorporar estas 5 reglas de oro, podemos entender muchísimo, con mucha más facilidad los mensajes bíblicos, ¿no? Y derivado de esto, además de esto, también hay una condición especial para una adecuada interpretación de las escrituras. Y esa es a no hacerle caso a las religiones. ¿De dónde sacó esto? Esto lo dijo el Mesías. Esto lo dijo, está en Mateo 23, 2, 3. Dice, en hebreo las religiones se les dice takanot, se llama takanot, ¿no? Y dice, no le hagan caso a los takanot. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que él diga, o sea, todo lo que Moisés diga, háganle caso, guárdanlo y háganle caso. Mas no hagáis conforme sus obras. Está hablando de los fariseos y los escribas, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Ok? En griego como que a lo mejor está confuso, pero en hebreo, que de hecho fue encontrado un Mateo en griego, por un rabino Isaac Shem Tov, y después de haber pasado todos los estudios para ver si no era nada más una traducción del griego al hebreo, se logró autenticar que efectivamente ese escrito, esa pieza escritural, ciertamente es original, ¿no? Y nos sacó de dudas. Y ahí nos está diciendo el Mesías, no le hagan caso a las religiones, ¿no? De mucho caso, nada más a lo que dicen las escrituras. Pues seguimos porque me estás dejando muy impactado, pero ya veo que lo has trabajado más que mucho. Fíjate, hablabas eso de los takanots. Explícanos un poquitín mejor, porque a lo mejor, claro, muchos de nuestros queridos seguidores, igual que yo, pues no lo hemos comprendido totalmente. ¿Qué es eso de los takanots? Takanot es una regulación, creada por hombre y que pide la obediencia del propio hombre. Básicamente es una religión. O sea, todo lo que no está escrito es un takanot. Si yo sigo algo, si yo sigo con una tradición, yo sigo con una cultura, pero no tengo ninguna obligación escritural, estoy siguiendo un takanot, ¿no? El Mesías nos está diciendo, vas a encontrar muchos takanot, sí, claro. De hecho, los fariseos eran expertos en seguir los takanot. Para el judaísmo hay que entender, para el judaísmo como religión, existe 70 tipos de judíos distintos, ¿no? Al menos 70 tipos de judíos. Los fariseos, sí, son muchos, son muchísimos. Yo de hecho me considero uno de esos 70. Yo me siento cómodo con uno de ellos, que son los judíos caraítas, que son los judíos escriturales. Pero están los judíos ortodoxos, están los judíos ultraortodoxos. Esos judíos siguen mucho a los takanot. Perdóname, Gira, ¿y cuáles son de esos tantísimos grupos o de esas variantes? ¿Cuál es el grupo más numeroso de judíos? Actualmente están entre los judíos tradicionales y los judíos mesiánicos, ¿no? Los judíos mesiánicos son los que creen en Yeshua y continúan con Yeshua. Ya cada vez son menos los que se quedan del ala ortodoxa, que son los judíos, que son los más visibles, los judíos ortodoxos.
Son los más visibles porque los ves con el kipá, los ves vestidos de blanco y negro, los ves con los tzitzis, ¿no? Esos son los más visibles al ojo humano, los podemos ver en la calle. Aquí en México hay una zona muy interesante, aquí en Polanco, donde está lleno de judíos ortodoxos, pero también vemos otros tipos de judíos. Yo me considero un judío caraíta, un judío que no sigue ese tipo de regulaciones. Y como nosotros habemos muchos tipos de eso, que no seguimos la religión judía, sino que seguimos la función judía. Y aquí explico. Hay una cosa que es la religión judía, que yo no sigo, ¿no? Y hay otra cosa que es la función judía, que yo sí sigo. La religión judía, que son takanots, ellos, además de la Torá escrita, ellos tienen también la Torá oral. Y la Torá oral son otros 5 libros, que, por ejemplo, es el Talmud, que el Talmud se divide en dos, Talmud Jerusalén y Talmud Babli. También tienen el Mishnah, que es otro documento. También tienen el Midrash, que es otro documento. Y también tienen el Zohar, que es otro documento. Al final del día es una biblioteca completa de Torah oral, que todos esos son Takanot. Y donde el Mesías nos está diciendo, bueno, pues a eso no ¿Y le todo hagas eso caso. se lo aprenden de memoria? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, y pasan años estudiando los Takanots, ¿no? Son muy bonitos, yo los conozco, a mí me gusta estudiarlos y me gusta eh, entenderlos. No los sigo como mandamiento, los sigo para poder entender las escrituras, porque hay muchas cosas en las escrituras. La Biblia fue escrita por judíos, ¿no? Y la Biblia únicamente puede ser entendido judíos, o sea, si entiendes el lenguaje, no que te conviertas al judaísmo, no, pero que sí entiendas cómo fue escrito, bajo qué contexto se escribió. Hay judaísmos, hay hebraísmos, que están incorporados acá. Entonces, si queremos entender la Biblia, pues es recomendable también entender esa parte. Hay algunos episodios, si me permite aburrirle, coronel, que no se entendería bien a bien si no entendemos esos hebraísmos. Por ejemplo, hubo un episodio en donde Yeshua, el Mesías, sanó a un ciego, escupió en la tierra, hizo lodo y le puso lodo en los ojos. Y los fariseos se enojaron mucho con el Mesías. Yo no entendería, un ignorante que no entiende nada de los takanots, diría, ay, qué mala onda, o sea, ¿por qué se enojaron con el Mesías? Claro, se oponen a todo lo que están diciendo. No, 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 no se enojaron con él. Lo que pasa es que, número uno, era Shabbat. Y número dos, en Shabbat dice los takanot, esas regulaciones orales, que no se puede crear ningún nuevo elemento durante ese día en particular. Al momento en que Yeshua, el Mesías, escupió, ¿no? Incorporó agua con tierra y se formó un nuevo material. Por eso se enojaron ellos, porque en Shabbat no se podía o no se debe de crear un nuevo elemento, no tanto que lo haya sanado. Igual el otro que sanó, que le dijo, carga tu cama y vete caminando, que era un paralítico, ya que ellos se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque en Shabbat no se puede cargar de acuerdo a los takanot. Y así hay como que muchos episodios que ayudan mucho al Iba a preguntar, entendimiento. Girán, perdóname, claro, hablas de los fariseos. Tú sabes que aquí la palabra fariseo la utilizamos como sinónimo de falso, de Sí. hipócrita. Hoy día, ¿quién serían esos fariseos? ¿Quién serían los Los, fariseos hoy? los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos son representantes puntuales de los fariseos, que son aquellos que se dedican a incorporar, a estudiar los takanot, que son que es la Torá oral, ¿no? Ellos son los fariseos, ellos siguen existiendo actualmente. Pues mira, si te parece, pasamos a. Vamos, porque es que tenemos tantísimas cosas de las que hablar, todo tan interesante. Sí. Vamos, pasamos esta fase. El lenguaje del creador, el El, tiempo. el Y tú tiempo, dices, exactamente. medición del tiempo. ¿En qué fecha estamos? Claro, esto es muy importante. Aunque más o Este menos ya es, lo he explicado, no sé si quieres abundar en algo. este es bien importante, mi coronel. De todos los elementos, es el más difícil de poderlo precisar.
Actualmente, ahorita, de acuerdo al calendario gregoriano, si pasamos a la siguiente, pongo nada más ahí algunos ejemplos de calendarios del hombre, ¿no? Y aquí está calendario gregoriano, juliano, rabínico, chino, maya, griego, pero hay muchos. El hombre se ha roto la cabeza durante años para tratar de medir el tiempo, pero también hay un calendario del creador. Y si realmente queremos entender los Y te ha planes... faltado el musulmán, ¿no? ¿Cómo? Que te ha faltado el musulmán. Ah, no, la verdad es que hay más de 70 calendarios. 70 calendarios diferentes, madre Sí, mía. no, hay muchísimos, mi querido, hay muchísimos calendarios, hay muchos, y todos ellos están vigentes, ¿no? Este, muchos, el chino, el maya, el griego, el musulmán, hay muchísimos calendarios, pero hay un solo calendario del creador. Y de acuerdo al calendario del creador, estamos en el 9º día del 12º mes del año 6025, de acuerdo al calendario del creador. Obviamente, de acuerdo al calendario gregoriano, pues sí, hoy es 27 de febrero del 2026, ¿no? Estamos como que muy acostumbrados a ese calendario, pero estamos siguiendo un calendario que fue creado, que fue creado por el hombre, no fue creado por Dios, ¿no? El propio calendario del creador establece desde Génesis 1:14, y dijo, está bien interesante esto, dijo en Génesis 1:14, dijo, luego Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, así como que a nosotros nos queda muy claro, pues sí, obvio, ¿no? El día y la noche. Pero aquí viene la parte interesante, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Y entendimos que aquello era nada más para señalar la diferencia entre primavera, verano, otoño e invierno, pero no, realmente tenemos en la cabeza, el creador nos puso en la cabeza un mapa celestial, ¿no? Los astros que están allá arriba nos señalan con una precisión impresionante, la cronología de los eventos. Cuando empezamos a prestarle atención con una disciplina de reciente creación que es la astrofísica ha podido escudriñar y sacar toda esa información de lo que está allá arriba en los cielos. Podemos entender mucho y podemos retroceder el reloj cronológico de Dios para poder entender muchísimas cosas. Sencillamente dándole una aplicación que no tiene nada que ver con la religión a Génesis 1:14. El creador nos puso un mapa cronológico que tenemos aquí, que no solamente es el sol y la luna, son todas las estrellas, ¿no? Utilizando este conocimiento podemos entender muchísimas cosas. Ahora, hay un a quien me gusta seguir que se llama Michael Rood y tiene un equipo que ellos se han dedicado, ellos han estado durante 40 años tratando de entender y de restablecer el calendario del creador y lo han hecho, lo han logrado, lo lograron poner. Y pasaron nada más por una final prueba. Decían ellos, si nosotros, ya establecimos el calendario, pero si estamos bien en nuestras mediciones, entonces significa que en el siguiente septiembre del año 2000 va a estallar la guerra, si es que lo hicimos bien. Y bueno, pues se quedaron esperando desde 2 años, que es lo que faltaba para ese evento, y llegó exactamente en el calendario que ellos habían restablecido, exactamente estalló la guerra, así tal cual, como dijo, porque se cumplió la profecía, una profecía de Isaías 28, ¿no? E Isaías 28 dice, si esto es así, entonces el calendario del creador, conforme al calendario del creador, significa, si estalla la guerra, significa que el creador sigue ese calendario. No el nuestro, el de él, ¿no? Y esto ocurrió el 13 de septiembre del año 2000, ¿no? El 13 de septiembre del año 2000 estalla la guerra por unos pactos, por un pacto que se hizo, que se celebró el 13 de septiembre de 1993,
en donde se establecía que Israel renunciaría a un pedazo de terreno que el Creador le concedió a Abraham de forma perpetua. Pero en el Inter llegó el presidente de Israel, firmó un convenio con los musulmanes, pues, y les dijo, te voy a entregar ese terreno para que tú y yo ya tengamos paz, ¿no? Esto fue profetizado por Isaías 28. En Isaías 28:20, básicamente, palabras más, palabras menos, dijo, mi pueblo va a hacer eso, por supuesto yo no voy a estar de acuerdo, ese es un pacto que ellos van a hacer con el infierno, así lo puso, un acuerdo con el infierno, y yo no voy a estar de acuerdo, y voy a mostrar mi desacuerdo con violencia, con violencia desbordada. Y entonces, pues, cuando se hizo esto, de hecho subí en la presentación una imagen en donde está el presidente de Israel, donde está Yasser Arafat. No sé si es esto, te refieres a esto, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ese pacto, Dios lo tildó como un pacto con el infierno, y él no estuvo nada de acuerdo con él. Y entonces, de acuerdo al calendario, Dios no opera en un momento o sea, en un día cualquiera. Tiene que haber, a lo largo de toda la historia de la humanidad, en nuestra relación con Dios, todos los eventos siempre ocurren en el momento preciso y exacto para poder dejarnos una enseñanza, siempre. Y entonces, en este caso en particular, dijeron, pues vamos a poner este evento, vamos a dejar a ver si azota. Pues azotó, ocurrió exactamente en el mismo día en que ellos dijeron que iba a ocurrir, ocurrió. Hubieron más de 5,000 muertos. Y esa persona que está celebrando, que está usted viendo ahí en la pantalla, que está estrechando la mano, él fue asesinado años después. Es decir, todo esto ocurrió. Y por tanto, en la siguiente lámina, ahora sí podemos ver cuál es este es el calendario bíblico. Ese es el calendario que sigue el Creador. Y aquí dice, el día 27 de febrero, realmente estamos en el día 9 del año 6025, del doceavo mes. Cuando ya conocemos esto, entonces ahora sí, con toda tranquilidad, podemos irnos hacia atrás y podemos irnos hacia enfrente y podemos determinar toda la información que le doy en la siguiente lámina, porque desde el principio podemos entender el final. Es decir, si estamos hablando de los últimos tiempos, ¿los últimos tiempos de qué? Yo no puedo entender los últimos tiempos si no he entendido los primeros tiempos. Es muy importante entender los primeros tiempos para que ahora sí tenga congruencia y sentido poder hablar de los últimos. Perdóname, fíjate, ya empiezo con muchísimas dudas. Dices, no era un pesebre, era una sucá. Así es. Cuando nació Jesús, nació el Mesías. Así es correcto. Cuando nace el Mesías. Hay errores de traducción. Hay que entender que del hebreo pasó al latín, del latín pasó al castellano, y quienes hacían esas traducciones no eran judíos, ¿no? Eran gentiles que no conocían el contexto judío de por qué estaba así. Hay palabras, por ejemplo, suká no tiene una traducción formal, ¿no? Seguramente le han de haber enseñado una fotografía, que no había fotografías en ese entonces, pero yo creo que le enseñaron una suká, pues es una suká. Dijeron, ok, es un pesebre, y pusieron ahí pesebre, y ya está. Pero pues no era un pesebre, era una suká. ¿Por qué era una suká? Porque cuando nace el Mesías, el 26 de septiembre del año 2 antes de Cristo, era el primer día de Sukkot. O sea, que nace 2 años antes de Cristo, fíjate, dices, 2 años, 2 años ¿sí? Antes de hacer sí mismo. Eso no lo he entendido muy bien. O sea, ¿cómo? A ver, cuéntanos. O sea, porque nosotros en el calendario gregoriano, ellos adicionaron 2 años adicionales al Creador. Ellos creen, los que hicieron el calendario gregoriano, ellos siguen la ideología de que el ministerio de Yeshua, el ministerio de Jesús, duró 3 años y medio. Y no es verdad. Fue no únicamente de 70 semanas. Entonces, pues claro, sale sobrando ahí 2 años, ¿no?
Pero bueno, una explicación. Insisto, Perdóname, y hay una cosa que me llama la atención, que dices que Jesús murió a los 29 años. Yo siempre había leído, había entendido que había muerto con 33 años. Así es correcto. Sí, este tipo de información despreciamos o bueno, no tomamos en cuenta las ideologías y las religiones y absolutamente nada. Aquí nos centramos exclusivamente en lo que dicen las escrituras. Nada más. El ministerio de Yeshua, el ministerio de Jesús duró 70 semanas. 70 semanas. No fue de 3 años y medio, ¿no? Y en el calendario, sabiendo que él nació un 26 de septiembre del año 2 antes de Cristo, al día de su crucifixión, que fue un miércoles 28 de abril del año 28, realmente tenía 29 años, 7 meses, 2 días de edad. Ahora, esto es importante para los últimos tiempos. Para los últimos tiempos sí es mucho, muy importante, ¿no? Y duró clavado, duró en la cruz 6 horas, que son 360 minutos, que ese es bien importante, ese dato es bien importante porque es exactamente el mismo tiempo que duraron las Torres Gemelas en pie, ¿ok? Después, la resurrección, considerando que resucitó en un Shabbat, es decir, si fue crucificado un miércoles a las 3 de la tarde, aproximadamente, bueno, pues de un miércoles a las 3 de la tarde a un jueves a las 3 de la tarde es un día. De un jueves a las 6 de la tarde a un viernes a las 3 de la tarde ya van 2 días. Y de un viernes a las 3 de la tarde a un sábado a las 3 de la tarde se cumplen los 3 días. Y por tanto resucita en Shabbat, aproximadamente a las 15 horas, ¿no? Que es lo que se piensa que es el momento en que él expiró. Y la ascensión, eso es 40 días después, porque estuvo 40 días acá, ocurrió el 9 de junio del año 28, ¿no? Y a partir de ahí, mi coronel, a partir de ahí comienza la cuenta regresiva de los 2000 años. A partir de ese momento, a partir del 9 de junio del año 28, empieza, ahora sí, la cuenta regresiva de los 2000 años, que contabilizado en semanas son 50 semanas. ¿Por qué 50 semanas? La propia Biblia nos establece, la Torá nos dice, que en el año 50 es cuando se reinicia todas las deudas, se reinicia el conteo civil. De hecho, una de las fiestas bíblicas, ¿cómo se llama? Que es el Shavuot, que es las fiestas de las semanas, que son 50 semanas después. Todos los años nos la pasamos contando 50 semanas, porque a partir del año 50 es donde ese año se perdonan todas. Si le debían a usted en el año 50, usted tiene que perdonar, ¿no? Si usted debía para el año 50, entonces a usted ya le perdonaron, ¿sí? El año 50 es el año de la redención. ¿Okay? Y curiosamente, en el año 50 se cumple el 9 de junio del 2028. Todo, volvemos a lo mismo, todo cuadra, ¿no? Como relojito. El pacto con muchos, después de la crucifixión de Yeshua, llega el pacto con muchos que fue el 6 de enero de 1982. Perdóname, fíjate que perdóname, ¿sabes? Ahí hablas del Arca de la Alianza. Y sí, sabemos que Donald Trump, para ti el anticristo, está muy obsesionado con el Arca de la Alianza. De hecho, en Mar-a-Lago tiene una réplica del Arca de la Alianza, ¿verdad? Sí, es correcto. Y tiene toda la lógica del mundo que esté obsesionado con el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza fue localizado un 6 de enero de 1982 por el mismo arqueólogo, Ron Wyatt. Es el mismo arqueólogo que encontró básicamente los grandes misterios de la Biblia. Por ejemplo, encontró el arca de Noé. Lo encontró en una de las cimas, en una de los cerros de Ararat, en Turquía. El monte Ararat. Ahí lo encontró, ¿no? Y le hizo todas las pruebas de carbono 14, ¿verdad? Y ya está confirmado. Encontró también el ejército egipcio en el fondo del Mar Rojo. Él lo localizó, ¿no? Y de hecho, todos esos instrumentos, todo lo que fue localizado, está ahora en el Museo de Egipto. Encontró también las dos ciudades, la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra,
él la localizó. Ya se hicieron todas las pruebas y curiosamente ahí en ese terreno encontraron azufre, que con un encendedor usted le enciende y se enciende la tierra. Bueno, pues él encontró también el Arca de la Alianza. Él encontró el Arca de la Alianza justamente en el mismo lugar en donde Yeshua fue crucificado. Está bien interesante porque además de haber encontrado el Arca de la Alianza, también encontró la sangre del Mesías. Y esto tiene mucha relevancia con lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen que cuando llegaba la hora sexta, tenían que bajar a los crucificados y tenían que asegurarse de que ya estuvieran muertos. ¿Por qué tenían que asegurarse de que ya estuvieran muertos y por qué tenían que bajarlo? Porque empezaba Shabbat. No, la gente pensaba que era un Shabbat un Shabbat semanal normal, de un viernes. No, era un Shabbat porque entraba Pesaj. Pesaj es una fiesta bíblica que empezaba justamente en ese momento. Bueno, para poder asegurarse que el Mesías ya estaba muerto, un soldado romano le clavó una lanza en el costado para ver que ya había muerto. Cuando el Mesías expiró, cuando murió, así dicen las Escrituras, cuando él murió hubo un gran terremoto, que dicen las Escrituras que se abrieron las piedras y se formó justamente debajo de donde él estaba, se abrió un hueco, se abrió un boquete, pues, derivado de ese terremoto. Cuando llegó el soldado romano y le clava la lanza, sale del costado, sale agua y sale sangre, y esa sangre, esa agua, baja por el hueco que recién se había formado por el terremoto, pues, y llega y cae exactamente arriba del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza estaba exactamente abajo de donde estaba él, pues. Y ahí se quedó por 1990 años, pues, hasta que llegó Ron Wyatt después y lo encontró, lo descubrió ahí. Y ahí encontró, hay toda una historia de eso, y de hecho le puedo compartir el enlace para que se documente mejor con este episodio. Encontró el Arca de la Alianza y la sangre la llevó a un laboratorio, y en el laboratorio encontraron que le hicieron una prueba de cromosomas, curioso porque pues, es sangre muerta, pero para sorpresa de muchos, esa sangre estaba viva todavía y le hicieron un conteo de cromosomas. Y en el conteo de cromosomas se dieron cuenta que tenía nada más 24 cromosomas, 23 de la mamá y uno de la mamá, y uno del papá, nada más. Entonces hay hasta evidencia científica de que el Mesías ciertamente era el Mesías, es el Mesías. Pero bueno, eso ocurrió el 6 de enero de 1982, cuando fue encontrado el pacto con muchos. ¿Por qué es el pacto con muchos? Porque cuando Dios se le aparece en el monte Sinaí a los israelitas, le da el pacto, les da los 10 mandamientos, pues, y eso se concentra en el Arca de la Alianza. Cuando se localiza eso, Daniel lo describe como el pacto con muchos es localizado. Y es exactamente eso, el 6 de enero de 1982. Corría la semana número 49 de las 50. Bueno, terminando la 48, comenzando la 49. El conteo en semanas, como dice Daniel, es de 40 años cada semana. Entonces, si Yeshua ascendió a los cielos el día 9 de junio del año 28, 40 años después es una semana. 40 años siguientes, la semana número 2, 43, y así nos vamos, ¿no? Justamente en ese mismo conteo, la semana 48 entra exactamente en el momento, casi momento mismo, en que se vuelve a erigir, se vuelve a formar el Estado de Israel en 1948. ¿Sí? Otro dato interesante. Y bueno, y dice Daniel, a partir del pacto con muchos,
pues media semana después, dice Daniel, habrá el cese del continuo sacrificio. Esto es el 11 de septiembre del 2001. Calza casi a la perfección. ¿Ok? Y 35 años después, esto es media semana, tal y como lo dice Daniel, Donald Trump está jurando como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y dice lo último, dice, el anticristo es la abominación desoladora, que nace la vida pública de esos 35 años, pero también exactamente donde, ahí en Nueva York, pues donde fue el cese del continuo sacrificio, pues 666 metros fue donde a Donald Trump le dictaron una condena por 34 cargos. O sea, todo cuadra, ¿ok? Todo esto nace del calendario que le acabo de exponer, ¿no? Impresionante todo lo que me estás contando, de verdad que sí. Pues mira, seguimos. Dice, ¿por qué Estados Unidos y por qué Donald Trump? La profecía del texto al suelo real. Exacto. Cuéntanos. Para poder entender esto, es aquí donde estamos extrayendo, coronel, nos estamos saliendo ahora sí que del texto bíblico y nos estamos yendo a la realidad, ¿ok? Al mundo real. Para podernos extraer, para poder pasar de lo que dice la escritura a lo que realmente está pasando acá, hay tres profetas que hay que entender, porque los tres profetas operan al mismo tiempo. Son tres profecías, pero un solo mensaje, ¿ok? Y es aquí donde operan al mismo tiempo. Primera profecía, dice Zacarías, de nuevo alcé mis ojos y miré y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes y aquellos montes eran de bronce. Esos montes, obviamente, eran las Torres Gemelas de Nueva York. Ahora, dice aquí, eran de bronce. El bronce es un elemento que no se encuentra en estado natural en la naturaleza. El bronce es un material que sí o sí tiene que intervenir la mano humana. Imagínense Zacarías, que nunca en su vida ha visto un edificio, nunca en su vida ha visto pues, nada de lo que seguramente vio, y cuando le enseñaron esa imagen, cuando los aviones estaban impactando en las Torres Gemelas de Nueva York, y le dijeron, escribe lo que viste. Puta, pues, ¿qué escribes? Pues, ¿qué eran? Montes. Pues, por supuesto que en ese entonces no había edificios, pues, montes, pero pues eran de bronce, o sea, eran de una formación humana. Está hablando de las Torres Gemelas de Nueva York. Y ese es únicamente el primer profeta, el primero de 3 profetas. El segundo, dice Daniel 8:9, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, está hablando de cuernos, que creció mucho al sur y al oriente, al sur, Venezuela, al oriente, y dice hasta la tierra gloriosa, que es en el Medio Oriente. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó, que tiene una explicación, pisotear es trillar, y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y dice, y por él, esa es la parte que me interesa exponer ahorita, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Es decir, que con el único propósito de desnudar o de exhibir la identidad de esta persona, fue quitado el continuo sacrificio. Cuando leemos esto sin entendimiento, podemos correr el peligro de pensar que es el anticristo el que va a suspender el continuo sacrificio, que de hecho mucha gente piensa eso, y no es eso. La profecía está diciendo otra cosa. Está diciendo, yo te quito el continuo sacrificio para que lo puedas ver. ¿Ok? Ese es el segundo profeta, la segunda profecía. Y el tercero, Apocalipsis 13, Juan, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, es decir, de las naciones, una bestia que tenía 7 cabezas, ¿no? Y más adelante dice, y una de sus cabezas herida como de muerte. Herida como de muerte, una de sus cabezas, no él no corría peligro, es una de sus cabezas. Entonces aquí tenemos 3 profecías. Aquí tienes a la profecía
de Zacarías, que habla de los atentados del 11 de septiembre. Aquí está hablando del motivo por el cual, la explicación que la Biblia da de por qué el 11 de septiembre, y la respuesta es para poderte exhibir la identidad del anticristo. Y la tercera profecía es que al anticristo se le va a herir una de sus 7 cabezas. Y en la siguiente filmina, si me apoya, coronel. Claro, por favor. En la siguiente filmina, aquí están las 2 torres. Ahí está. Ajá, ahí están las dos. Ahí están las 2. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Ahí están las 2 torres. Las 2 torres son a lo que decía Zacarías, que son los 2 montes de bronce. La siguiente filmina es la que cumple el segundo profeta. Ajá, ahí está, a 666 metros. Lo padre de esto es que cualquiera de nosotros lo puede corroborar, no necesitamos ir a Nueva York, ¿no? Cualquiera de nosotros puede hacer un conteo desde donde está el Tribunal de Manhattan, que fue el lugar exacto en donde se le impuso la condena a Donald Trump, a la Torre Sur, y son exactamente 666 metros. Y con esto se cumple la profecía de Daniel, donde nos explica el motivo, nos está diciendo Dios, el motivo por el cual hice todo ese relajo es para poderte enseñar quién es el anticristo, porque por él fue quitado el continuo sacrificio. Ahora, 666 metros. Hay personas que me han dicho, pues sí, pero es que tú lo estás contabilizando en metros, ¿no? Y Estados Unidos no habla de metros, se hablan de millas. Ok, vamos a ponerlo en millas, son 0.42 millas. De todas maneras, el 0.42 te está diciendo que es una confirmación de los 42 meses que se le va a dar al anticristo. O sea, por donde lo busques, por donde lo veas, tienes el mismo. Ahora, esta parte es la parte más interesante. ¿Por qué las torres? Durante muchos años, coronel, durante milenios, se decía, pues, que qué función tienen las torres que Salomón le puso, ¿no? O sea, como que, ¿para qué? No detenían nada, no apoyaban nada, no decían absolutamente nada, es todo un misterio las torres, pero pues el hombre más sabio del planeta pues quiso poner sus torres ahí y tiene un propósito. Todo lo que vemos en la Biblia y todo lo que vemos en nuestra vida tiene un propósito en particular. El propósito es este que estoy poniendo aquí. Son 17 minutos y llegamos de un impacto al otro. Y el impacto de esos 17 minutos de uno a otro, que son 1020 segundos, ese número, el 1020, nos manda a la Primera de Reyes 7:21, donde nos establece cuál era la medición exacta de esas 2 torres. Una torre, curiosamente, que está al norte y otra torre, curiosamente, que está al sur, ¿no? Exactamente nos está diciendo la Biblia, nos está diciendo las escrituras, que las torres gemelas de Nueva York, en realidad, más que edificios, eran las torres que te anunciaban el lugar santo. Ahí es el lugar santo. Por eso fue ahí el evento, el atentado terrorista, por eso es que Zacarías nos está anunciando de que esas torres hay que prestarle mucha atención, ¿ok? Entonces, el lugar santo es Nueva York, ¿sí? Pues esto es lo que nos estás contando. Y luego seguimos aquí con este tema, la división de las tribus de Israel. Así es. Aquí estoy tratando de explicar por qué Estados Unidos. Recordemos, mi coronel, que había 12 tribus, ¿no? 12 tribus de Israel. Las 10 tribus del norte fueron dispersadas, se fueron, y quién sabe dónde están. Solamente Dios sabe dónde están actualmente. Y se quedaron las 2 tribus del sur, la tribu de Judá, que es donde está actualmente Jerusalén, y la tribu de Benjamín. Estas 2 tribus siempre estuvieron juntas, siempre se mantuvieron juntas. Bueno, hoy en día ocurre exactamente lo mismo. La tribu de Judá está en Israel, y la tribu de Benjamín, la tribu de Benjamín, que también es la tribu del sur,
opera en Estados Unidos. Hay mucha evidencia que acredita eso. No es una coincidencia que tanto Israel como Estados Unidos se crearon prácticamente en el mismo tiempo. Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues no era nadie, era un país común y corriente como cualquier otro, ¿no? Pero junto con Israel, a partir del 14 de mayo de 1948, empieza a crecer. Lo mismo hace Estados Unidos, a la par de su hermano. Son hermanos. Y dice la O sea, entonces, propia... así, por ejemplo, desde un punto de vista geopolítico, se pueden tener la relación tan estrecha que tienen Estados Unidos e Israel. Porque Así fíjate que es. aquí nos pones que de esas 12 tribus, 10 están en Estados Unidos. Sí. Por eso Estados Unidos, una de las esencias de Estados Unidos es llamar a que lo habiten, pues, personalidades de otras naciones. Pues Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de México, o de España, o de cualquier nación que usted me diga, no hay como que nativos, aquí hay nativos, aquí hay indígenas, ¿no? En España también, en Alemania también, en cualquier, pero en Estados Unidos no. Estados Unidos es un compendio de todo lo que se recolectó ahí y eso tiene un propósito en particular, tiene una explicación en particular. Se formaron con 13 colonias que salieron corriendo de Inglaterra y cuando ellos se gestaron ahí, le abrieron los brazos a el mundo completo para que fueran a poblar Estados Unidos. Y eso explica la existencia actualmente de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, que representa a Benjamín, e Israel, que representa a la tribu de Judá, son los mismos dos hermanos. Y la propia Torá te establece, la propia Biblia te establece que Dios volverá a llamar a dos personas por familia para volver a construir a su pueblo elegido. En este caso, pues a Benjamín, y en este caso a Judea, a Israel, ¿no? Entonces, Israel tiene una connotación y una explicación del de por qué en Estados Unidos Dios decidió poner ahí el lugar santo, en Nueva York, ¿no? En Nueva York, que es el lugar en donde, dicho sea de paso, aprovechando, es el lugar en donde se concentra el epicentro financiero del mundo. El epicentro financiero del mundo. De hecho, perdóname, si no mal entiendo, la mitad de todos los judíos del mundo están en Estados Unidos y principalmente en Nueva York. Y Así es. principalmente en Nueva York, ¿verdad? Así es. Y eso tiene una explicación, tiene una lógica explicación, ¿no? Dios concentra a pueblo elegido, lo concentra en el mismo lugar, ¿no? Cuando se destruyen las Torres Gemelas de Nueva York, y además, ¿quién lo destruye? No es que le cayó un asteroide, no es que estalló una bomba, no es que fue un accidente, no, fueron ismaelitas, fueron descendientes de Ismael, que son los jurados enemigos de Israel desde el día número 1. Ellos son los que operaron esos 4 aviones, ¿no? Y eso tiene una representación súper importante, muy importante. Cuando destruyen estas 2 torres, se suspende el continuo sacrificio porque es ahí donde se mueve el dinero del mundo. Y el dinero del mundo está representado desde hace años como los borreguitos que llevábamos a la tierra. En aquellos entonces, mi coronel, no existían cuentas bancarias, pues. Cuando la Biblia nos habla de alguien que era muy rico, habla que tenía mucho ganado, ¿no? El ganado, los borreguitos, las vacas, los toros, los caballos, todos esos activos formaban parte del patrimonio de una persona. Bueno, pues hoy en día, varios miles de años después, nuestros borreguitos es el dinero. Y ese dinero se concentra básicamente o pasa por el sistema financiero que tiene Nueva York. Por eso es que eso se Claro. representa como la suspensión del continuo sacrificio. Te pongo, esto ya lo habíamos visto. No, esto es ¿Sí? diferente.
diferente, no. Dices, anudado con lo anterior, Dios señala el regreso a su templo, con las mismas 2 columnas que anuncian el ingreso al lugar santo. Bueno, explícanos esto porque también es muy interesante. Sí, el pórtico del templo, lo que nos está diciendo es que el lugar que ocupa Nueva York es exactamente el pórtico de Salomón. Es decir, espiritualmente hablando, cuando Yeshua murió, cuando expiró, se rasga el velo y ¿cómo se llama? El templo fue trasladado de sitio. Uno, el sitio, el templo somos nosotros, ¿no? Pero el lugar del templo ya es, el lugar santo es en Nueva York. Por lo tanto, dice, el Bueno, templo alberga 3 espacios perdona, sagrados. allí en Nueva York hay enterrado un judío muy importante, ¿verdad? Al cual pues, ha ido Donald Trump, ha ido Milei allí, digamos, a rezar delante de su tumba, ¿no? ¿Quién es el que está enterrado allí en Nueva York? Lo desconozco, mi coronel. Ah, Ese sí pues lo es que desconozco. por lo visto es un rabino, ya te digo, por lo visto que es una persona muy importante en el mundo judío y que hace poco ha estado allí Milei, pero anteriormente había estado Donald Trump allí en su tumba. Perdona, pensé que lo conocías. Bueno, es que obviamente no vas a sabértelo todo, es imposible. Bueno, seguimos. Ese me escapa. Básicamente aquí lo que estoy diciendo es que hay que tener muy, muy en cuenta cómo se constituye el templo, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esas 3 cosas forman el templo. Actualmente el atrio es considerado como todo el territorio de Estados Unidos. Ese es el atrio, ese es como que el patio, pues, por así decirlo, ¿no? Y es ahí donde hay gente de todo el mundo. Todos somos creación de Dios, todos somos sus hijos, ¿no? No hay hijos preferidos, no, todos somos sus hijos y todos se concentran ahí. Otro es el lugar santo, Nueva York, ¿no? Y el lugar santísimo, donde está el arca de la alianza, ese sí está en Jerusalén, ¿no? Y esto lo establece básicamente las escrituras. Me perdí aquí. Pues, y con esto ya vamos a terminar la presentación, que luego tengo muchas preguntas que hacerte. Cuéntanos qué significa. Sí, no se preocupe. La siguiente filmina básicamente es cómo se constituye ese templo, exactamente, ese. Si se fija, en el atrio está pues, todo Estados Unidos, ¿no? Básicamente es todo el territorio de Estados Unidos. En el lugar santo está Nueva York, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Pues por las Torres Gemelas, que las Torres Gemelas ya nos dijeron que es básicamente las torres del pórtico de Salomón. Y el lugar santísimo, ese sigue estando allá en Jerusalén, ¿ok? Por tanto, entendemos que, ¿cómo se llama? El lugar santo está en Nueva York. ¿Y por qué esto es importante entenderlo? Porque la abominación desoladora, donde tenemos que voltear a ver la abominación desoladora, dice ahí, es en el lugar santo. Y si estamos pensando que la abominación desoladora únicamente va a estar en Jerusalén, estamos perdidos en el espacio. Por eso es importante saber que el lugar, o sea, que Nueva York tiene el lugar santo, pues es ahí donde va a salir la abominación desoladora. Claro, así entendemos muchas cosas, Girán, como nos cuentan que es imposible ser político de un cierto nivel en Estados Unidos si no estás apoyado precisamente por ese mundo, digamos, procedente de Israel, ¿no? Es decir, por esa relación que existe. O podríamos entender las últimas declaraciones, por ejemplo, del embajador estadounidense en Israel, que decía el derecho que tiene, por ejemplo, Israel a quedarse con todo Cisjordania, e incluso aquellos que hablábamos, que muchos decían que poco menos que era una teoría de la conspiración, del derecho de que tiene de crear ese gran Israel, que sería desde el Éufrates hasta el Nilo. ¿Tú estás de acuerdo con todo esto? Sí, de hecho, y tiene que ocurrir. Es algo que va a ocurrir. Y si me permite contestarle las preguntas que me hizo al principio del programa. ¿Cómo se llama? ¿Va a haber una tercera guerra mundial? Sí, sí, la va a haber, ¿no? Está señalado ahí que sí la va a haber. ¿Se va a quedar Estados Unidos con Groenlandia? Yo creo que ya se quedó con Groenlandia, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta. Ya se quedó con las tierras raras, que de hecho es a lo que iba
ahí, y además, de acuerdo a las escrituras, Groenlandia es el artífice para poder gestar la guerra de Gog y Magog, ¿no? Groenlandia es un territorio en paz, tranquilo, que no se mete con absolutamente nadie, y que al momento en que Estados Unidos pone el ojo ahí, todas las demás naciones lo protegen, se levantan en armas como ya ocurrió, como ya pasó, y Donald Trump se quedó con las tierras raras, ya se quedó con Groenlandia, ¿no? Ya lo que venga aquí en adelante sencillamente es una consecuencia de que ya se pasó por el medio de ellos y ellos ni cuenta se dieron, ¿no? ¿Esto va a ocurrir? Sí, sí Claro. va a ocurrir, Y ¿no? lo que te decía, ¿tú crees que Donald Trump, como él mismo incluso está anunciando, aunque dicen que de manera jocosa, ¿tú crees que se puede convertir en un dictador, ya que es el anticristo, o que hay alguien que quiera acabar con él? Como también está diciendo que, acaba de decir, que hay quien quiera acabar con su vida. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué No, pronóstico harías a la luz de todas estas profecías? Apocalipsis dice que el anticristo va a tener cuatro caballos. Uno de esos caballos es el caballo blanco. El caballo blanco sale venciendo para vencer. ¿Qué significa esto? Que todos lo que Donald Trump se proponga lo va a lograr, ¿no? Lo va a lograr durante 42 meses. Durante 42 meses no va a haber quien, por más que quiera, por más que pretenda hacerlo, le va a poner o le va a poder poner oposición. Él tiene la victoria ganada durante los siguientes meses. Por supuesto que lo va a hacer. Me pregunta usted, yo creo que va a ser un dictador. Yo creo que ya lo es. Ya lo es. En su esencia ya está. Una de las condiciones que es bien importante entender del anticristo es que el anticristo no sabe qué es el anticristo. Él no sabe qué es el anticristo, sencillamente es quien es y él desarrolla lo que le corresponde desarrollar, ¿no? Pero ya lo estamos viendo. Fíjese muy bien la similitud que tiene Donald Trump, el anticristo, con el faraón en el Éxodo. Es exactamente lo mismo. El faraón era el hombre más poderoso del mundo en su momento. Tenía el ejército más temible y tenía la tecnología más avanzada en su momento. Es exactamente lo mismo que vemos en Donald Trump. Es otra de las condiciones, es otra más de las condiciones que tiene Donald Trump que lo califica como el anticristo, ¿no? El anticristo, al igual que fue en su momento el Mesías, que se pensaba que el Mesías iba a llegar, por eso los fariseos no creyeron mucho en él, porque estaban esperando un Mesías superpoderoso y que podría acabar con los ejércitos romanos, y pues no, fue un albañil, carpintero, que lo crucificaron y se murió, y dijeron, no, pues este no es anticristo, digo, perdón, este no es un Mesías. Lo mismo es con el anticristo no es una persona que va a devorar, no, es un político que nace, que tiene una explicación común y corriente, que sangre, que va al baño, normal, pero él es el Pues anticristo. te hago ya la última pregunta, relacionado, claro, con todo esto. Si finalmente Estados Unidos, junto con Israel, o con la presión de Israel, o Israel con Estados Unidos, atacan Irán, este ya sería el principio, o sea, ya el punto álgido de este final de los tiempos, y empezaríamos el caos total y absoluto planetario, de donde nacería o resurgiríamos de esas cenizas. ¿Sería el Sí, punto de inflexión sería el ataque a Irán? sí, yo creo que sí. Y yo creo que el ataque a Irán, que va a haber un ataque a Irán, eh, si todo continúa así, porque por algo mandó tanto ejército, pues, de aquel lado de allá, y le costó muchísimo dinero tener a su ejército estando ahí donde están. Y sencillamente es una confirmación. Los eventos van a continuar, pero no solamente orquestados nada más por Donald Trump, sino que también va a haber un deterioro en la economía a nivel mundial, y también va a haber un deterioro en el ecosistema, en la naturaleza, pues, y van a confluir al mismo tiempo, todos al mismo punto. Va a haber una crisis política, una crisis social, como ya la tenemos seguramente, una crisis humanitaria, una crisis, ¿cómo se llama?, en el ecosistema,
pues todo va a confluir en el mismo punto y cada vez se va achicando más el espacio. El hecho que Donald Trump derrumbe o un cuerno, en este caso Irán, es parte del proceso, es parte de, ¿no? No va a ser la catacumba, sencillamente, pues va a ser un evento más y todos los demás van a decir, no, pues sí, no, pues sí, Estados Unidos, no, pues él tiene control. ¿Quién se le podrá oponer? Eso también está en las escrituras. ¿Quién le podrá hacer frente a este hombre? Es parte de, ¿no? Y después de eso vienen otras cosas mucho más, seguramente mucho más fuertes más adelante. Pues hablaremos de esas cosas mucho más fuertes más adelante, otro día, si te parece bien, que nos Claro has que dado sí. una gran lección, incluyendo una gran lección histórica, además de profética. Pues Girán, muchísimas gracias, me ha parecido muy interesante, como siempre, que nuestros queridos seguidores saquen los datos y las conclusiones a las que quieran llegar ellos, por supuestísimo, y estamos en contacto y seguro que haremos más programas, Girán. Pues Claro que muchísimas sí. gracias, un abrazo y todos mis mejores deseos para todos los hermanos mexicanos. Gracias, igualmente para España, que tanto los extraño, qué bárbaro. No se Hasta olvide de que él de ella. Muchas no. gracias, mi coronel. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.